quiero realizar vía a la clase virtual el día domingo. Ya empezamos con la unidad temática 5. Y en esta unidad temática, donde nos vamos a tomar tiempo en la farmacología endocrinológica o neuroendocrina, ¿ya? Entonces, ya hemos, la primera clase nos hemos referido a hormonas esteroideas. Y de ello vamos a continuar ahora. ¿De qué nos vamos a ocupar ahora? ¿Ya? De la farmacología de las hormonas esteroideas, estrógenos, progestágenos y andrógenos. Farmacología de los estrógenos, progestágenos, andrógenos. Y por ende, de los antiestrógenos, antiprogestágenos y antiandrógenos. ¿Ya? ¿Cuál es su utilidad principal de esta familia de hormonas esteroideas? Entonces, en la clase anterior ya nos hemos ocupado de la farmacología autonómica. ¿Es importante aquí? Sí. ¿Por qué? En el sistema reproductor femenino, masculino, la inervación es simpática o parasimpática, o ambas. Ambas, ¿ya? Porque están involucradas no solamente las respuestas fisiológicas, sino también respuestas glandulares, ¿ya? Donde hay un predominio, no un predominio, sino una homeostasis de la inervación simpática y parasimpática, ¿ya? También ya vimos la farmacología del sistema nervioso central y en la clase anterior la farmacología de las hormonas esteroideas, específicamente glucocorticoides y mineralcorticoides. ¿Bien? Ahora, ¿qué es lo importante aquí? El objetivo de la clase, nuestra agenda para estas 3 horas, es identificar a los estrógenos, progestágenos, andrógenos y sus antagonistas. Diferenciar la clasificación: estrógenos, progestágenos y andrógenos, los naturales de los sintéticos, ¿ya? Los naturales que existen como fármacos, pero a la vez los que produce nuestro organismo. ¿Ya? Y luego, el tema de fondo, la farmacocinética, la farmacodinamia, las RAMs, ¿ya? Las contraindicaciones y el riesgo-beneficio de su uso principal, que es su uso anticonceptivo, ¿ya? Vamos a preguntarnos aquí 2 temas importantes. La fisiología del ciclo ovárico, ¿ya? Y luego hablaremos también de la fisiología del tracto reproductor masculino, la fisiología del tracto reproductor femenino o la fisiología del ciclo ovárico, ¿ya? Aquí vamos a encontrar que este eje, ¿ya? Que depende, o que este eje que viene desde el hipotálamo, hipófisis, ¿ya? Gónadas, endometrio. Entonces, cómo este ciclo va a mediar las respuestas neuroendocrinas, ¿ya? En las mujeres. Es importante conocer e identificar la fisiología del ciclo ovárico, sí. El rol fisiológico de los estrógenos, de los progestágenos y de los andrógenos en hombres y en mujeres, ¿ya? Y las acciones farmacológicas para diferenciarlos en cuanto a su uso, ¿ya? Anticonceptivo y otros usos que tienen estas hormonas. La fisiología del aparato reproductor femenino. Primera recomendación: Ustedes que ya estudian medicina, yo me imagino que a todo estudiante
y se mal informa. Le pregunto, ¿no? ¿Y ustedes qué responden? ¿Sabes algo de la... No es para mí, es para mi amiga, ¿no? Entonces, es para una amiga, es para la amiga de mi amiga. ¿Y ustedes qué responden? Sí, pues obvio, ¿no? Entonces yo ya hice la clase de fisiología, de farmacología, es más, tuve que exponer en farmacología. Si usted no conoce la fisiología del ciclo ovárico, jamás se atreva a recomendar anticonceptivos hormonales, menos la tableta mal llamada de 10 meses. Usted lo que va a responder es, un momentito, voy a revisar mi fisiología del ciclo ovárico. ¿Ya? Si no conoce su fisiología del ciclo ovárico, si no conoce la fisiología del aparato reproductor femenino, no recomienden anticonceptivos hormonales. La base fundamental aquí es la fisiología. ¿Cómo responde? ¿Ya? Desde las gonadotropinas, en el hipotálamo, en la hipófisis, la liberación de hormonas hipoficiarias, ¿cuál es su rol en las gónadas y en el endometrio? ¿Ya? Este feedback positivo y negativo que median estrógenos y progestágenos naturales, ¿ya? Fisiología. Luego veremos qué sucede cuando administramos a estos análogos de estas hormonas, ya sean con fines de tratamiento, un uso específico o con fines anticonceptivos, con fines anovulatorios. Entonces, aquí vamos a encontrar, ¿ya?, cómo estos picos se comportan, cómo se comportan en nuestro organismo, ¿ya?, en los diferentes órganos tejidos que van, ¿ya?, desde el sistema nervioso central y por mecanismos fisiológicos directos e indirectos. ¿Qué pasa cuando estrógeno circula en sangre? ¿Qué pasa cuando los estrógenos circulan en sangre? Entonces median un feedback, o cuando aumentan las concentraciones en sangre van a mediar feedback negativo. Los estrógenos fisiológicamente, recuerden que en la fase del ciclo ovárico median feedback positivo y negativo, a diferencia de los progestágenos que siempre van a mediar un feedback. La progesterona va a mediar un feedback negativo. ¿Ya? Eso es en condiciones fisiológicas. La farmacología, vamos a ver qué sucede. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a observar y diferenciar el rol fisiológico en cada órgano, tejido, víscera, ¿ya?, tanto en hombres como en mujeres. ¿Ya? Bien. Los estrógenos ¿cuáles son los estrógenos naturales? ¿Cuáles son los estrógenos naturales? Valeria. Son tres, ¿no?, que se sintetizan tanto en ovario, en hígado, en la suprarrenal, estradiol, estrona y estriol. ¿Ya? Estriol. Estradiol con un rol fisiológico más metabólico, ¿no? Y el progestágeno natural más importante es la progesterona. ¿Ya? La progesterona. ¿Cómo se comportan? Recordemos que hay receptores para estrógenos y para progesterona en el sistema nervioso central. ¿Cómo se comportan estos en el sistema nervioso central? ¿Cómo se van a comportar? Como neurotransmisores. Se comportan o modulan la regulación
día, no, un lima gris, y le dice, qué día más bello, la vida es bella. ¿Qué le dice? ¿Ya? Pero así, en Lima haya el sol, se ve más hermoso, lo lleve a las playas, las mejores playas del litoral del Pacífico, y le dicen, la vida no vale nada, ¿no? El mundo ha cambiado, el calentamiento global, el maltrato a los animales, y la vida de este mundo está al revés, se debe terminar. ¿Qué le dice usted? ¿Qué no es triste, no? ¿Es culpa de ella? ¿De quién? ¿De quién? De sus neurotransmisores, del ciclo ovárico. El ciclo ovárico regula no solamente funciones fisiológicas, sino también ya psíquicas, emocionales. No es que nosotros cambiemos de carácter abruptamente, no es que seamos histéricas, es el ciclo ovárico. Ya, eso jamás ni se le ocurra darle la contra. ¿Ya? Entonces es la fisiología del ciclo ovárico que genera cambios ya emocionales, porque hay neurotransmisores que van a influir en ello. ¿Y cuál es lo importante aquí? Que este ciclo debe ser regular para que no se convierta o no haya una tendencia a la patología, ya como las depresiones, como cambios emocionales que pueden inclusive tornarse en cambios de conducta. Entonces, ¿en qué tenemos que contribuir con las mujeres? En que su ciclo ovárico sea regular, y tenemos que educar en ello, porque de ello depende no solamente su salud física, sino también psíquica y emocional, ya su desarrollo integral. Entonces, ¿tenemos que educar? Sí. ¿Qué tenemos ahora? Una población femenina, joven, que está empezando a ser adulta. ¿Y cuál es su problema número 1? Ovario poliquístico. ¿Cuál es el tratamiento? Hormonas, que están afectando el ciclo ovárico, que debe ser regular, que debe tener un desarrollo fisiológico, una madurez fisiológica como corresponde. Y estamos modificando funciones neuroendocrinas. Entonces, hay que contribuir con la educación y el conocimiento, y que las mujeres conozcan su fisiología del ciclo ovárico, que lo entiendan, que lo sientan, que lo interpreten, que lo vivan, que lo experimenten. De lo contrario, pues siempre van a ser escuchar o acudir a medicación que no le ayuda. ¿Ya? Entonces, ahí es donde tenemos que educar. Los estrógenos, ¿ya? Los estrógenos, vamos a ocuparnos de los moduladores selectivos, ¿ya? Estos que regulan a los receptores. Recordemos que las hormonas esteroideas en general, los glucocorticoides, los mineralcorticoides, los estrógenos, los progestágenos, los andrógenos, median sus respuestas fisiológicas por dos mecanismos, uno directo y otro indirecto. ¿Cuál es el indirecto? Median a través del feedback negativo. En este ciclo, ya que veíamos aquí, ya en esto de aquí, van a mediar un feedback negativo o positivo en condiciones fisiológicas. En condiciones farmacológicas, cuando se administran como fármacos, siempre va a ser negativo. ¿Por qué? Porque van a circular concentraciones plasmáticas, sea de estrógeno, sea de progestágeno, de cualquier hormona esteroidea, circula por encima de las cantidades fisiológicas, circula en plasma, en sangre, entonces va a mediar un feedback negativo. ¿Ya?
Y la otra respuesta directa va a estar mediada a través de sus receptores. En diferentes órganos, tejidos, vamos a encontrar a los receptores para estrógenos, para progestágenos, andrógenos, mineral corticoides como aldosterona y los glucocorticoides que ya perdón. Ya nos vamos a ocupar de los estrógenos, ya naturales, sintéticos, los moduladores selectivos, los antiestrógenos y los inhibidores de la síntesis de estrógenos. Igualmente los progestágenos. Su rol fisiológico desde la síntesis, ¿quiénes son los precursores para la síntesis tanto de estrógeno y de progestágeno? El rol fisiológico, ¿ya? La clasificación, los naturales y los sintéticos. Siempre vamos a diferenciar a los naturales y a los sintéticos. Y eso lo van a exponer, porque tenemos exposición la siguiente semana. Y los antiprogestágenos, ¿ya? Vamos a ocuparnos de los estrógenos. ¿Cuáles son los naturales? Los que ya habíamos comentado, ¿ya? Pero además de ello, vamos a encontrar que estos mismos estrógenos naturales también existen como fármacos, ¿ya? Naturales, y los podemos clasificar en sintéticos, ¿ya? Como el caso del etinil-estradiol, que es el único estrógeno sintético de uso en la actualidad. El dietil-estilbestrol se ha retirado por los efectos de las RAMs que produce, ¿ya? Los estrógenos son derivados, por supuesto, de la síntesis natural. ¿Cuál es el precursor de los estrógenos? El precursor general. ¿A partir de dónde se sintetiza estrógeno? Colesterol. Allí la importancia, el precursor número uno para las hormonas esteroideas es el colesterol, ¿ya? La importancia del colesterol en nuestro organismo, en sus valores normales, ¿ya? ¿En qué edad se produce mayor cantidad de estrógeno? ¿O cuándo se produce mayor cantidad de estrógeno? En la pubertad, muy bien, en la pubertad. Y vemos a las niñas en la pubertad, ¿ya? A las niñas con un abdomen abultado. ¿Por qué? Porque requieren gran cantidad de estrógeno. ¿Para qué? Para el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, ¿ya? Entonces, no es que la niña tenga sobrepeso, ¿ya? Ni estigmatizar, ¿no? No, la niña la ponen a dieta, le disminuyen el consumo de colesterol y le arruinaron la niña, ¿ya? Entonces, déjenla en su desarrollo, en la pubertad, pues requiere. Una cosa es el sobrepeso y otra cosa es el abdomen abultado por el desarrollo fisiológico, ¿ya? Bien. Y los moduladores selectivos de receptores estrogénicos como clomifeno, tamoxifeno y valproxifeno. Estos más están orientados, más que a un rol fisiológico, ya a tratamientos específicos como, por ejemplo, el cáncer de mama. Ya, aquí tenemos la clasificación, ¿ya? Por ejemplo, el 17-beta-estradiol lo vamos a encontrar en diferentes sales, ¿ya? El benzoato de estradiol, el valerato, el cipionato, o sea, ¿cuál de ellos se adhiere mejor? O para su uso conjugado. La estrona, que es más de síntesis fisiológica, ¿ya? Pero también de uso conjugado, y el estriol, que se usa como sustituto.
y los estrógenos semisintéticos y sintéticos. Aquí hay una diferencia porque hay otras moléculas químicas que poseen en su estructura anillo esteroideo, y esto ¿qué nos permite? ¿Ya? Se comportan como anticonceptivos, pero no son moléculas netamente esteroideas, ¿ya? Pero en su estructura tienen un anillo que les da esa capacidad en cuanto a la función fisiológica. En los esteroideos tenemos al etililestariol, mestranol y nestrol, ¿ya? Los no esteroideos, ¿ya? Dietilestilbestrol, que ya está relegado su uso, el dienestrol, ¿ya? Bencestrol, que son, estos últimos son derivados naturales, ¿ya? De algunas especies vegetales que contienen estas sustancias y se comportan como, o tienen una acción estrogénica y muchas veces anovulatoria. ¿Ya? Ahora, los estrógenos, en cuanto a su farmacocinética, la mayoría siempre vamos a encontrar que se administran por todas las vías, pero el caso de los estrógenos puede absorberse por todas las vías. Pero ¿cuál es la vía en que se debe administrar estrógenos? Oral. La vía oral. ¿Para qué? Para asegurar, ¿ya?, el metabolismo, ¿ya? El metabolismo es amplio, incluso los sintéticos tienden a sufrir recirculación enterohepática. O sea, son moléculas muy lipofílicas, y ¿esto qué los hace? Difícil de eliminarse, ¿ya? Entonces, el metabolismo aquí es importante, por eso es lento, por lo mismo que son moléculas muy lipofílicas, ¿ya? Se van a unir a proteínas plasmáticas, ¿ya? ¿Cuál es la proteína plasmática que se une a las hormonas esteroideas? ¿Albúmina? No. ¿Una parecida a albúmina? Globulina, ¿ya? Y en algunos casos, algunos de ellos también tienden a unirse a albúmina, ¿ya? Su tiempo de vida media es más o menos muy variable, de 6 a 20 horas, ¿ya? Los naturales tienen un menor tiempo de vida media. Ya es lo que les había mencionado, y la excreción es renal y es hepática. Waltercito, dime, ¿qué pasó? ¿Yo? Walter, ¿tienes pilas? Creo que mañana voy a traer mis pilas. Ahora, tanto la absorción como el metabolismo pueden verse afectados, sí, cuando se administran otros fármacos de forma concomitante. Cuando se administra estas hormonas, ya sea con fines de tratamiento, con fines anticonceptivos, ¿ya? Hay que tener precaución cuando administramos otros fármacos, como los antiulcerosos, sean antagonistas del receptor H2, inhibidores de la bomba de protones, como un inhibidor de la bomba de protones, ¿ya? Como el lansoprazol o omeprazol, ¿ya? Tetraciclina ni sedida, estas interactúan con todo. Y el metabolismo se va a ver aumentado sobre todo con inductores enzimáticos. ¿Cuál es el inductor enzimático más, digamos, más eficaz? El alcohol, ¿ya? El alcohol. Y fármacos, rifampicina, anticonvulsivantes, ¿no? Como fenitoína,
fenobarbitálica, la excreción renal y biliar. El mecanismo de acción, aquí voy. Les decía que hay un mecanismo de acción indirecto por el feedback ya negativo. Cuando administramos estrógenos o progestágenos como fármacos, siempre el feedback va a ser negativo. En condiciones fisiológicas los estrógenos median feedback positivo y negativo. La progesterona siempre negativa. Pero cuando administramos como fármacos, siempre el feedback va a ser negativo. ¿Ya? Negativo. Ahora, los receptores, ¿dónde los vamos a encontrar localizados? ¿Dónde encontramos a los receptores? ¿En el citoplasma o en el núcleo? Perdón, citoplasma, membrana o son intracelulares. Intracelulares van a estar, o sea, los vamos a localizar en un extremo del ADN, ¿ya? Por eso aquí nos habla en un primer momento, vamos a encontrar un receptor en membrana que se comporta como un translocador. Por eso es que hablamos aquí la unión de la hormona esteroidea con un receptor translocador que lo traslada al núcleo. Y en el núcleo se unen a un extremo del ADN, ¿ya? Entonces, con todo un mecanismo molecular por puentes de zinc, o sea, hay muchas moléculas que van a intervenir en esta unión, ¿ya? Y aquí empieza primero una transcripción, luego una transducción, ¿ya? Y al final una síntesis de proteínas, ¿ya? Por eso es que la respuesta en los diferentes tejidos es muy variable en la población. Va a depender en muchos aspectos, va a depender su respuesta de muchos, sobre todo factores fisiológicos, ¿ya? No es lo mismo, por ejemplo, administrar estrógenos a mujeres de 20 que a mujeres de 30 o a mujeres de 40, ¿ya? O posmenopausia. Bien, hasta ahí vamos bien, ¿ya? Entonces, el mecanismo de acción, lo que estábamos mencionando, que interactúan con su receptor, ¿ya? Y pues estos receptores van a mediar ya su rol fisiológico, ya principalmente la madurez de los órganos sexuales, ya el desarrollo y la madurez de los órganos sexuales secundarios. Ahora, ¿cuáles son las acciones de los estrógenos? ¿Ya? Se usa, o sea, tienen acciones anovulatorias y tienen acciones principalmente de terapia o de reemplazo. Se comportan por una acción de reemplazo. Frente a la ausencia de estrógeno se pueden administrar estos y reemplazan a estas hormonas, así como cuando administramos, por ejemplo, insulina, ¿ya? Estos también. Entonces, pero su uso principal, digamos, es con fines anovulatorios, anticonceptivos. Por eso es que tienen una acción anovulatoria, ¿ya? Pero sus efectos van a ser variables en los diferentes tejidos, órganos, sistemas, ¿ya? Vamos a encontrar diferentes efectos. Principalmente en el sistema reproductor, esquelético, cardiovascular, metabólico y el sistema nervioso central. A nivel óseo vamos a encontrar que tienen una acción antiosteoplástica, ¿ya? Estimulan el desarrollo o previenen el deterioro, ¿ya? De la conversión de los osteoblastos en osteoclastos, ¿ya? Entonces aquí tienen un rol protector, ¿ya? A nivel metabólico, aquí sí pueden influir de manera favorable o desfavorable en los lípidos, ¿ya? Pueden aumentar el HDL, aumentan triglicéridos en plasma, ligera disminución de LDL, disminuyen los niveles séricos totales de colesterol.
puede suceder con estrógenos. Progestágeno tiene un efecto, una respuesta, digamos, como esta. Recordemos que por ser hormonas esteroideas también tienen estos un rol mineral corticoide, ¿ya? Por eso es que tienden a retener agua, sal, o sea, sodio, ¿ya? Sodio, nitrógeno, por eso muchas veces hay acumulación de proteínas, ¿ya? ¿Qué más tenemos aquí? Altera la bilis, favorece la síntesis de varios factores de coagulación, que ya hemos visto. Disminuye la síntesis de renina, también tiene un efecto cardioprotector, ¿ya? Y altera la tolerancia a la glucosa a dosis altas. Altera la tolerancia a la glucosa, o sea, puede verse aumentada. Como terapia de reemplazo, ¿ya? Cuando hay déficit, ya sea por la edad, como el caso de las mujeres en edad pre o postmenopausia, ¿ya? En ausencia de desarrollo de ovario, en insuficiencia ovárica primaria, en insuficiencia ovárica secundaria, que ya es en edad adulta, ¿ya? Para la anticoncepción, que es el uso más, digamos, o donde más se usa, y el tratamiento hormonal postmenopausia, ¿ya? Dosis bajas que van a aliviar sobre todo los síntomas vasomotores y la atrofia vaginal, ¿ya? En las mujeres que han sido histerectomizadas, ya en aquellas que se les ha retirado un ovario, ¿ya? Se recomienda asociar con un progestágeno para reducir el riesgo de carcinoma. Otras indicaciones, o sea, que no están relacionadas con su uso anticonceptivo pueden ser en osteoporosis, en síntomas vasomotores, para la protección de enfermedades cardiovasculares, ¿ya? Reduce la atrofia urogenital, ¿ya? Entonces, tienen usos, sí, pero estos usos van a depender principalmente de una evaluación muy rigurosa, ¿ya? No podemos administrar estrógenos así por así. Hubo una época, ¿no?, en que, bueno, se administraban los estrógenos en histerectomizadas, ¿ya? O aquellas que tenían un riesgo y se retiraban el ovario, algún riesgo, algún antecedente de enfermedad oncológica, sobre todo de cáncer de cuello uterino, de mama. Y pues, la terapia de reemplazo se empezaba como que se administraban caramelitos, ¿no? Y no, estos demandan de un manejo muy responsable. Primero hay que entender e individualizar la fisiología del ciclo ovárico de quien se va a administrar, ¿ya? Y esto es fundamental. Hay que tener en cuenta algo que es importante. Muchas veces se administran estos fármacos a mujeres sanas, en condiciones por lo menos aparentemente, en condiciones fisiológicas aparentemente normales. No podría ser posible que a la larga se ganen enfermedades. Como consecuencia de la RAM se ganen enfermedades crónicas y degenerativas, ¿ya? ¿Cuáles son las RAMs? Aumento de triglicéridos, aumento del colesterol biliar, ¿ya? Mayor riesgo de tromboembolia venosa, esto sí hay que tener cuidado. Mayor riesgo de accidente cerebrovascular, el riesgo de enfermedades cardiovasculares se va a ver incrementado. Se puede, o sea, si antes tenían un riesgo 1, antes de recibir estos fármacos, estas hormonas, o de recibir estrógenos, luego este riesgo se incrementa a 3, ¿no? O sea, se multiplica. Y los comunes, como son náuseas, vómitos, edema, hemorragia abundante, puede haber sangrados, inclusive intermenstruales, y muchas veces se usa para mejorar el ciclo ovárico, también para regular el ciclo ovárico. Por eso hay una importancia de la evaluación individual. Estas hormonas aparecieron en la década del 60 y se empezó a administrar como caramelitos a todas las mujeres con fines anticonceptivos. Y los resultados han sido desastrosos, no han sido favorables. ¿Ya? Es por ello
Por ejemplo, el aumento de peso, los cambios de carácter, la irritabilidad. ¿A quién le gusta aumentar de peso? A nadie. Entonces, esa ha sido una de las ramas que ha llevado a que haya cierto rechazo de estas hormonas, sobre todo con fines anticonceptivos, ¿ven? ¿No? Hemorragia abundante por supresión, amenorrea, aumento de peso, migraña, reactivación de endometriosis, alopecia, aumento de pigmentación de piel, lo que se conoce como becloasma, ¿ya? Esas manchitas que aparecen en el rostro, y la deficiencia de ácido fólico y vitamina B6. Estos son los que son de uso frecuente, que los voy a pasar. Ahora, los moduladores de receptores, ¿ya? Los estrógenos, por ejemplo, son agonistas de los receptores, ¿ya? O sea, estrógenos naturales y sintéticos, agonistas de todos los receptores, en mama, en endometrio, en hueso, inclusive en sistema nervioso central. Tamoxifeno es un antagonista del receptor de estrógeno en mama, es un agonista débil en endometrio, igual que en hueso. Raloxifeno igualmente es un antagonista del receptor en mama y en endometrio, igual que basedoxifeno. ¿Ya? Estos son lo que llamamos cómo se modula a estos receptores. Los antiestrógenos, ¿ya? O sea, los antagonistas del receptor de estrógeno. Hemos visto que tamoxifeno es un antagonista sobre todo del receptor de estrógeno en mama o en endometrio. ¿En mama o en endometrio? En mama, pero es que se usa para el cáncer. Entonces, son moduladores selectivos de los receptores de estrógeno y reguladores descendientes selectivos de los receptores de estrógeno, ¿ya? Estos se van a unir al receptor estrogénico, ¿no? Forman el complejo fármaco-receptor. Uno de ellos, y el más estudiado, tamoxifeno, ¿ya? Antagonista de receptores de estrógeno en mama, pero un agonista parcial en endometrio y en hueso. ¿Y esto es favorable? Sí. ¿Ya? Inhibe el crecimiento del cáncer de mama dependientes de estrógeno, porque cáncer de mama se identifica si es dependiente de hormonas, es hormono dependiente o no dependiente de hormonas. Su uso requiere ya de no más de 5 años para disminuir el riesgo de cáncer endometrial. Prevención y tratamiento paliativo, ¿ya? Tratamiento auxiliar y después de ablación primaria en el cáncer de mama. La RAMS, el síndrome de Stevens-Jones, no es una RAM muy leve, es una RAM severa, ¿ya? Cáncer de mama mismo contralateral. ¿Qué significa el cáncer de mama contralateral? Que puede aparecer en la otra glándula, ¿no? Eso es uno y muchas veces le extirpan. Enfermedad tromboembólica, cáncer endometrial, bochornos y una alteración del ciclo ovárico. Raloxifeno, clomifeno, ¿ya? Raloxifeno tiene una actividad agonista de receptores estrogénicos en hueso, pero antagonista del tejido mamario y endometrial. Doremifeno, antagonista de receptores de estrógeno en tejido mamario, ¿ya? Y el clomifeno es un antagonista del receptor de estrógenos en hipotálamo y la adenohipófisis. Y esto hace que aumente la liberación de gonadotrofinas. Raloxifeno y tamoxifeno disminuyeron ya en un 50% el desarrollo de cáncer de mama invasor. Los demás, o sea, como raloxifeno, su actividad agonista en hueso disminuye la resorción ósea, ¿ya? El riesgo de osteopenia, osteoporosis en mujeres es alto, ¿ya? O previene la progresión de osteoporosis en posmenopausia. Aquí vemos cómo van a actuar estos fármacos, ya inhibiendo a nivel de receptores estrogénicos, no solamente en endometrio, en glándula mamaria, en huesos, sino también a nivel del hipotálamo, donde encontramos receptores estrógenos, ¿ya?
igualmente aquí, vamos por aquí. Aquí encontramos cómo actúan estos a nivel celular, ¿ya? Y cómo median la acción antagonista de los receptores estrogénicos. Los antiestrógenos, aquellos que tienen una acción antagonista pero indirecta, como inhibiendo a la enzima aromatasa, ¿ya? Anastrozol, letrozol, exemestano y el formestano. En el caso de anastrozol y letrozol son inhibidores competitivos de la enzima aromatasa, ¿ya? Enzima que cataliza la formación de estrógenos a partir de precursores androgénicos. Nosotros las mujeres tenemos o sintetizamos testosterona. Sí, en baja cantidad. ¿En qué edad las mujeres sintetizan cantidades más altas de testosterona? Después de la menopausia. No hay progesterona. Cuando las mujeres, ¿hay alguna edad en las mujeres donde sintetizan una mayor cantidad de testosterona? ¿Cómo? Perdón. En la adolescencia, incluso antes de la pubertad, ¿no? Recuerden que las niñas también a esa edad tienen juegos más bruscos, o sea, es parte del desarrollo. Entonces, ¿por qué? Porque hay una mayor cantidad previo al desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, hay una mayor liberación primero de testosterona, ¿no? Vemos a niñas que tienen juegos abruptos, toscos, ¿por qué? Porque hay testosterona en el organismo, ¿ya? No se confunda, ¿ya? No se confunda estas conductas, ¿ya? Como un desarrollo normal. No, es parte del desarrollo fisiológico. Parte del desarrollo fisiológico. Usos clínicos. ¿Tienen usos clínicos aquí? Sí, tratamiento de tumores dependientes de estrógenos, tratamientos y prevención de cáncer de mama. Cáncer de mama metastásico positivo para receptores de estrógenos en etapas iniciales y localmente avanzado y metastásico, ¿ya? La RAMS, tromboflebitis, fracturas por osteoporosis, hepatitis, aumento del riesgo de neoplásica solo con anastrozol, ¿ya? Pancitopenia, derrame pleural, ¿ya? El derrame pleural que va acompañado de enfermedad cardiovascular o de insuficiencia cardíaca, ¿ya? Hipertensión arterial, edema periférico, ¿ya? Entonces, son útiles para tratar enfermedades oncológicas, pero sus RAMS las podríamos considerar a estas RAMS leves, moderadas o severas. Leves, moderadas o severas. Severas, ¿no? Claro que en una mujer no se van a presentar todas, unas predominarán más que otras, ¿ya? Los progestágenos, ¿ya? ¿Quiénes son los progestágenos? El progestágeno natural más importante, la progesterona, ¿ya? Hemos visto que los estrógenos se van a sintetizar en una cascada a partir del colesterol, ¿ya? Dihidrotestosterona, ¿ya? Tiene toda una cascada de síntesis. La progesterona, ¿a partir de quién se sintetiza? ¿O dónde se sintetiza? Pregunta, ¿la progesterona, su síntesis, va a depender de los estrógenos? ¿O es independiente? A ver, recuerden su fisiología, ¿ya? Todo esto es fisiología. No hay nada aquí que esté fuera del rol fisiológico. Por eso es muy importante para su seminario. Para su seminario. A todos, le voy a... no son muchos los que llevan conmigo, pero igual. Todos en la pizarra me grafican el ciclo ovárico. Por eso es que no lo he puesto acá, ¿ya? Para que ustedes
¿Cómo? De la gonadotropinas. Pero la gonadotropina coriónica se da ya en estados de gestación, en condiciones fisiológicas, en no gestantes. Entonces, ¿va a depender de los estrógenos? Sí, porque se va a sintetizar a mitad del ciclo ovárico, o sea, a partir del FSH. LH está con la ovulación, ese pico alto, ¿no? El ciclo ovárico, ese gráfico que lo vemos muy bonito, ¿no? ¿Cómo se va a modificar con los anticonceptivos? Esa va a ser mi pregunta en el seminario, ¿ya? Recuerden que nos toca pasito. ¿Ya? ¿A partir de quién? Del cuerpo lúteo o llamado cuerpo amarillo. Y la formación del cuerpo lúteo, cuerpo amarillo, ¿depende de los estrógenos? Sí, o sea, sí depende de los estrógenos. La progesterona secretada por el cuerpo amarillo, principalmente en la segunda mitad del ciclo menstrual, ¿no? Ahora, entre los estrógenos se comportan como un neurotransmisor excitatorio e inhibitorio. Excitatorio, por eso en nuestra primera fase del ciclo ovárico estamos felices, ¿no? ¿No? Así como decía María Félix que veía a Agustín Lara como el hombre más guapo, ¿no? Así a todos nos vemos guapos, ¿no? Así estén desgreñados, ¿ya? Pero luego la progesterona nos ubica, ¿no? Y nos... Ajá, y nos ubica terriblemente, ¿no? Nos traslada a otro contexto. A mitad del ciclo ovárico, la progesterona se comporta como un neurotransmisor inhibitorio porque va a estimular la liberación de neurotransmisores inhibitorios como GABA. ¿Ya? En cambio, los estrógenos están relacionados con la noradrenalina, la dopamina, ¿ya? En el hombre también se secretan, sí, en los testículos y en la corteza suprarrenal. En mujeres también en corteza suprarrenal, pero en cantidades mínimas, ¿ya? Entonces, ¿tiene un rol fisiológico importante? Sí, ¿ya? Los niveles altos de progesterona que se liberan en la fase luteínica, ¿ya? Inhiben la producción de gonadotropinas y por lo tanto evitan una nueva ovulación, ¿ya? Si se produce la concepción, ¿prosigue la producción de progesterona? Sí, porque es quien sostiene el embarazo, ¿ya? Y el estado del endometrio se mantiene adecuado para la continuación del embarazo, reduciéndose las concentraciones uterinas. Las contracciones, no, concentraciones, contracciones uterinas. Si no hay concepción, la liberación de progesterona cesa bruscamente y a partir del cuerpo amarillo, ¿ya? Y este descenso estimula el comienzo de la menstruación. Análogo de las demás hormonas, sí, el mecanismo de acción es análogo de las demás hormonas, ¿ya? Pero produce aumento de glucógeno hepático, descenso de la absorción renal de sodio, o sea, reduce los edemas, un efecto contrario a los estrógenos, aumento de la temperatura corporal, ¿ya? Y los estrógenos estimulan la síntesis de progesterona, lo que estábamos comentando, ¿ya? Bien, aquí vemos el ciclo ovárico. Miren este ciclo ovárico, ¿ya? Fase folicular en la fase lutea, pero ustedes me lo van a explicar en el seminario, ¿vamos? ¿Ya? La clasificación, sí, acaso fisiología, sí. En la exposición, todos con su fisiología muy bien entendida, interpretada, analizada y asimilada, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque tenemos que ser responsables. Y nosotros, como profesionales de la salud, tenemos que educar a nuestras niñas, a las mujeres a entender su ciclo ovárico
para que ellas conozcan, la experimenten, lo sientan, lo vivan, ¿ya? Y tengan una sexualidad plena y nadie las pueda manipular. La única manera que las mujeres no sean manipulables es conociendo su sexualidad, ¿ya? Y nadie les pueda dar clases de cómo es su sexualidad. Y ellos lo conozcan, lo sientan, lo experimenten en cada ciclo, ¿ya? Entonces, ¿es importante? Sí. ¿Tenemos que educar? Sí. Ahí tenemos que contribuir. ¿Quién? Ustedes, nosotros, que somos profesionales de la salud, ¿ya? Entonces, allí parte una gran responsabilidad para que las mujeres también tengan un desarrollo y una sexualidad plena, sin temores, sin estigmatizar y menos aún sin falta de información, ¿ya? Entonces que no se vea como algo, como un tabú, ¿no? Entonces a las niñas hay que educar y que no se malinformen con toda la mala información que circula en internet. Muy bien. A ver, los progestágenos naturales, como la progesterona, ¿ya? La dihidroprogesterona, la medroxiprogesterona y el megestrol, son los naturales, ¿ya? En realidad, todos o la mayoría de estos son derivados naturales, pero de síntesis, ¿ya? Los derivados de la 19-nortestosterona, como la noretisterona, desogestrel, noretinodrel, linestrenol, ¿ya? Noretinodrona, etinodiol y el levonorgestrel. El más usado de ellos, el levonorgestrel, ¿ya? Y los derivados de la 17-etiniltestosterona, como la dimetisterona, y los derivados de espironolactona, ¿ya? Espironolactona, ¿a qué grupo de fármacos pertenece? ¿A qué grupo de fármacos? Diurético, ahorrador de potasio, ¿ya? La drospirenona, que es un derivado o un análogo de progesterona, pero derivado de la espironolactona. La espironolactona también tiene una acción anticonceptiva anovulatoria. Se dice que en hombres tiene una acción también anticonceptiva. Sí, en hombres. Así como los bloqueadores de canales de calcio, que también en hombres tienen una acción anticonceptiva. ¿Ya? Pero esto va acompañado, por eso es que decimos que los antihipertensivos disminuyen la libido, ¿ya? No solo en hombres, también en mujeres, ¿ya? A diferencia de los estrógenos, su metabolismo de primera fase es reducido, ¿ya? Y esa es una diferencia en cuanto a las vías de administración. Estos se administran por todas las vías, a diferencia de los estrógenos, y se absorben bien. Inclusive las vías locales, las vías intradérmicas, ¿ya? Y ello que nos permite hacer administraciones de depósito, ¿ya? Administraciones cuya frecuencia sea inclusive mensual, trimestral, ¿ya? ¿Cuál es el resultado de ello? Es discutible, ¿ya? Siempre vamos a considerar que ¿cuál es la mejor vía para administrar fármacos? La oral, ¿ya? Es discutible la administración de depósito. ¿Es conveniente? Probablemente sí, porque no se olvida hacerlo una vez al mes que hacerlo todos los días en una administración. ¿Es conveniente? Sí. Pero en cuanto a la farmacocinética, a los parámetros, sobre todo farmacocinéticos, probablemente
tanto por vía oral, vía intramuscular, subcutánea e inclusive tópica, la vía intrauterina, los dispositivos intrauterinos. Los compuestos sintéticos tienen una mayor biodisponibilidad, como el levonorgestrel, ¿ya? El uso de la vía intramuscular, ¿ya? En el caso de hidroxiprogesterona, que son hormonas de depósito, ¿ya? O la medroxiprogesterona, son los que se administran por vía intramuscular, ¿ya? El levonorgestrel de administración oral, de administración tópica, de administración subdérmica, ¿ya? Ahora, por ejemplo, cuando aparecieron estas administraciones subdérmicas, ¿ya? Se decía que se liberaba una cantidad diaria, ¿ya? Pero ¿qué se ha encontrado? El estudio se había hecho en mujeres, ¿ya? Que no realizaban actividad física, ¿ya? Entonces, cuando ya mujeres que realizan actividad física, entonces la liberación aumenta y la concentración plasmática también aumenta. ¿Qué más se ha encontrado? Que en estaciones de calor, ¿ya? Donde hay aumentos de temperatura, también mejora la circulación local. Entonces, en ese periodo aumenta la liberación de estas hormonas. Entonces, hay muchos factores que van a influir en estas vías, por eso es que se ha un poco limitado su uso, ¿ya? Se une principalmente a albúmina, a diferencia de los estrógenos que se unen a globulinas, ¿ya? Los sintéticos como el levonorgestrel tienen un tiempo de vida media más prolongado, se acumulan en tejido graso, sí, ¿ya? No en tejido graso hepático. Sufren recirculación enterohepática considerable. Estos por el metabolismo de segunda fase, ¿ya? Median un metabolismo de segunda fase, ¿ya? La progesterona natural se metaboliza significativamente por primer paso, por un metabolismo de primer paso, ¿ya? Y los metabolitos, la mayoría, los derivados, tanto de progesterona como de la 19-norepinefrina, su metabolismo de segunda fase es amplio, se conjugan con el ácido glucurónico y la mayor parte se elimina por vía renal. Ahora, hay metabolitos, van a dar lugar a metabolitos también activos sobre sí, como pregnenolona, pregnanodiol, que también tienen acción o son análogos de la progesterona, ¿ya? Y median un rol similar a esta hormona, ¿ya? Progestágenos y acciones, ¿cuáles son sus acciones farmacológicas? ¿Ya? Principalmente tienen acciones metabólicas, al igual que los estrógenos, sus acciones son indirectas y también directas. Las indirectas porque sí, tanto la progesterona sintetizada en el cuerpo lúteo, los derivados de progesterona natural, los derivados de la 19-norepinefrina, todos aquellos llamados progestágenos median un feedback negativo. Siempre su feedback va a ser negativo, ¿ya? Disminución de la tolerancia a la glucosa, aumentan los depósitos de líquidos plasmáticos, favorecen la aterogénesis, ¿ya? En el sistema nervioso central tienden a aumentar la temperatura corporal a mitad del ciclo, ¿ya? Por eso hay un método anticonceptivo no hormonal que es el control de temperatura, ¿ya? Y depresor del sistema nervioso central, modula los receptores GABA que ya habíamos comentado. ¿Cuáles son sus usos clínicos? La anticoncepción, o sea, se usan principalmente como anticonceptivos, ¿ya? Para tratamiento de reposición estrogénica, como terapia de reemplazo hormonal combinado con estrógenos, tratamiento de la endometriosis, carcinoma endometrial y
diferentes a lo que hemos visto con los estrógenos. Cefalea, ¿ya? La cefalea, a diferencia de los estrógenos que están más relacionados con el cambio de carácter, ¿ya? Irritabilidad, depresión, aumento de peso, en ambos casos están relacionados con el aumento de peso y cambios de la vida. ¿Ya? Los antiprogestágenos. ¿Quiénes son los antiprogestágenos? Mifepristona, ¿ya? Es un derivado de la progesterona, sí, pero con una acción antagonista. Lo que hemos visto anteriormente son los agonistas. Pero esta mifepristona es un antagonista del receptor de progesterona en endometrio principalmente, ¿ya? También es un antagonista de receptores de glucocorticoides, ¿ya? Y un antiandrógeno también un antagonista del receptor, ¿ya? Para andrógenos, sobre todo testosterona. Este va al antagonizar a los receptores de progesterona, va a actuar de manera competitiva con este receptor, ¿verdad? Y esto puede generar que, por ejemplo, si se administra durante la gestación, pues haya efectos de pérdida del producto de la gestación, ¿verdad? ¿Cuáles son las RAMs? Estos tienden a prolongar la onda QT y alteran terriblemente el electrocardiograma. Esa es una respuesta de esto. ¿Es fácil de identificar la administración de mifepristona? Sí, porque inmediatamente se altera el electrocardiograma. La onda QT se va a ver alterada. Anemia, infección, hipertensión, edema periférico, hipopotasemia, hemorragia anormal, ¿ya? Hipertrofia endometrial. Contraindicado en insuficiencia suprarrenal crónica, trastornos hemorrágicos y cuando hay tratamiento a base de anticoagulantes, y la RAM que siempre va a estar indicada cuando hay hipersensibilidad a este fármaco. Los anticonceptivos. Todo lo que hemos visto es estrógenos y progestágenos. ¿Quiénes son los anticonceptivos? ¿Ya? ¿Qué sabemos de los anticonceptivos? Son aquellas hormonas que se usan con fines anovulatorios. ¿A quiénes vamos a administrar estas hormonas? A mujeres, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué hormonas? En edad fértil. ¿Qué más? ¿Qué más? En edad fértil. ¿Qué más? Sexualmente activas. ¿Ya? Pues saben edad fértil, pero no son sexualmente activas. Bien. Sexualmente activas. Tercera y última condición. Que desee o que elija un método de planificación familiar y dentro de esa elección sea la anticoncepción hormonal, que se da en el 90% de uso a estas hormonas cuando se elige un método de planificación familiar, ¿ya? Entonces, ¿qué otra condición tienen estas mujeres? Que se usan con fines profilácticos, por lo tanto se van a administrar a mujeres sanas, no hay patología de por medio. Entonces la responsabilidad es doble, porque no puede ser posible que se administren mujeres sanas y se ganen RAMs que sean graves, más aún, y estas RAMs se conviertan en enfermedades crónicas irreversibles, ¿ya? Entonces, ¿cuál de estas hormonas o cuáles se usan con fines anticonceptivos? ¿Ya? Se usan principalmente, son de elección los combinados, aquellos donde se asocia estrógeno
estrógeno y progestágeno. ¿Y los combinados quiénes son? Los monofásicos, los bifásicos y los trifásicos. ¿Qué se busca con estos combinados? ¿Qué se busca con estos combinados? Cada vez que la administración de estas hormonas no altere abruptamente el ciclo ovárico, sino altere solamente el pico de la hormona luteinizada. ¿Ya? Que no se altere esta, como vemos la gráfica en el ciclo ovárico, que es una gráfica muy bonita. Entonces, esta gráfica no se altere. Entonces, los combinados, ¿qué buscan? Reducir la dosis del estrógeno, minimizar la dosis del estrógeno, ¿ya? Mínimas dosis de progestágeno, y si es un trifásico, variar estas dosis durante el ciclo ovárico, y que además potencian la acción anovulatoria cuando se administran combinados, y los estrógenos reducen la RAM de los progestágenos y los progestágenos reducen la RAM de los estrógenos. ¿Ya? Por otro lado, también tenemos otra alternativa, que son los progestágenos solos, ya sea administración oral, parenteral, como es la vía intramuscular, o local, o la administración tópica a través de los dispositivos intrauterinos. Entonces, los combinados van a inhibir al eje hipotálamo-hipófisis ONA, ¿ya? Modifican el transporte del ovocito por la trompa. Ajá, acá vamos a hablar ahora. Alteran el endometrio y la producción de moco se va a tornar espeso. Los progestágenos alteran el moco cervical, la motilidad uterina, inhiben la ovulación, y la inhibición de la ovulación es variable, y son de elección, sobre todo cuando están contraindicados los estrógenos. Por otro lado, tenemos la anticoncepción oral postcoital, ya sea administración combinada de estrógeno y progestágeno o solo progestágeno. ¿Ya? Este es otro tema de debate, de discusión, ¿ya? Pero más allá del debate y de la opinión de diferentes puntos de vista, de diferentes aspectos, lo importante aquí es entender la fisiología y sobre todo la farmacología. Y de ello vamos a comentar más adelante. ¿Ya? Entonces, lo que habíamos mencionado, estrógenos combinados o conjugados, los progestágenos solos, ¿ya? Los combinados, como habíamos mencionado, tenemos a los monofásicos, los bifásicos y los trifásicos, ¿ya? Los monofásicos significan que durante 21 días se va a administrar una misma dosis de estrógeno y progestágeno. Los trifásicos, que son los de uso actual, tratan de imitar el ciclo natural, o sea, tratan de que este ciclo no varíe, ¿ya? No varíe, y se varían en 3 periodos de 7 días las cantidades de progestágeno, y así se va a prevenir las hemorragias, ¿ya? La alteración del rol de estas hormonas. En cuanto a los estrógenos que se usan para esta anticoncepción oral combinada, ¿ya? Van a ser de elección el etinilestradiol, principalmente el etinilestradiol, en todos vamos a encontrar, o mestranol. Y en el caso de los progestágenos se usan el levonorgestrel, desogestrel, norethisterona, acetato de noretidodrona. ¿Ya? Por otro lado, una forma, y acá no nos vamos a ahondar, porque ya cuando hablemos de la clasificación, porque muchas veces cuando se le pregunta a las mujeres, a los usuarios de estas hormonas, ¿ya? Ellos te pueden decir la píldora, ¿no? Lo denomina
tilde era el combinado, porque no se identifican los nombres, ¿no? O el anticonceptivo transdérmico. Esto ustedes lo van a estudiar a fondo en su curso de ginecobstetricia, así que lo pasamos, ¿ya? Entonces, de su curso de ginecobstetricia ya van a hablar de la clasificación de acuerdo a su uso. Ahora, ¿qué nos interesa? Nos hemos referido principalmente a la clasificación de acuerdo al tipo de hormona. Nos interesa identificar a estrógenos y a progestágenos, ¿ya? Y aquí tenemos, esta es una comparación de uso en mujeres, ¿ya? En resumen de lo anterior. El tipo de anticonceptivos, ¿ya? En mujeres, comparaciones de uso, comparaciones de fracaso y el riesgo de embarazo después de un coito sin protección, ¿ya? Son datos estadísticos, ustedes los conocen. Las ramas de los anticonceptivos hormonales en general, ya chicos, a ver, respiren un poquito, ya, si no, ya me voy a parecer que los estoy arrullando, ¿ya? Y el tema no es para arrullarlos. A ver, respiren, respiren, ya, si desean van a hacer, ¿qué hora es? Así pueden ir al servicio, ¿ya? A ver, un momentito y hacemos uno, ¿ya? Continuamos. ¿Cuáles son las RAMs más comunes en los anticonceptivos hormonales? ¿Ya? La mayoría, principalmente los que contienen estrógeno, la RAM va a ser de tipo cardiovascular, ¿ya? Los que contienen progestágenos están más relacionados con las RAMs de tipo metabólico, como son los desórdenes lipídicos, ¿ya? A nivel cardiovascular, las tromboembolias, tromboflebitis, hipertensión, aumento de la incidencia de infarto de miocardio. Esto también no solamente se debe a la hormona, también a otros factores contribuyentes, ¿ya? Antecedentes, sobrepeso, o sea, va a estar acompañado de otros factores. La carcinogenia disminuye la incidencia de cáncer endometrial y ovárico. La incidencia de cáncer de cervix uterino puede aumentar. A nivel metabólico, la tolerancia normal a la glucosa y el aumento del peso. Esa es una de las limitantes y el temor de uso de muchas mujeres. ¿Aquí quiere subir de peso alguien? No, ¿no? Entonces, esa es una RAM, diríamos, grave y crítica para la mayoría de mujeres que optan por el uso de estas hormonas. Lípidos séricos. Los preparados con dominio de estrógeno son preferibles cuando las concentraciones de colesterol sean elevadas. Estos tienden a reducir las concentraciones, ¿ya?, de colesterol. Y en patología cerebral vascular, las tromboembolias, las neoplasias están contraindicados. En patología cerebral, ¿ya? Tromboembolias, en neoplasias, en hepatopatías, en embarazo. Fumadoras. Contraindicado en fumadoras porque aquí no solamente se incrementa el riesgo de RAMs, a que estas normalmente pueden ser leves y se pueden tornar graves, sino también a el incremento de enfermedades o de RAMs de tipo cardiovascular, ¿ya? Bien, hasta allí vamos bien. ¿Alguna pregunta? Vayamos ahora a los andrógenos. ¿Qué pasa con los andrógenos? ¿Ya? Andrógenos, el andrógeno natural más importante, o el andrógeno natural de importancia, y sus análogos, ¿ya? La testosterona. Dentro de los efectos fisiológicos y farmacológicos de estos andrógenos, vamos a encontrar que van a mediar tanto de acción indirecta, como hemos visto en el caso de estrógeno y progestágeno, así como también de acción directa a través de receptores androgénicos, de receptores estrogénicos, que también encontramos en hombres, ¿ya? Puede haber deficiencia
Y sus usos pues están relacionados con el hipogonadismo, ¿ya? Tanto masculino como femenino, senescencia masculina, mejoría del rendimiento deportivo, estados catabólicos y también algunas ramas. Y los antiandrógenos, ya que son los inhibidores de la secreción de testosterona, los directos y los indirectos, ¿ya? Los inhibidores de la acción androgénica. Igualmente, ya en el aparato reproductor masculino encontramos el eje hipotálamo, hipófisis, ¿ya? Y testículos. Entonces, donde van a mediar sus funciones tanto desde las hormonas como las gonadotropinas, las hormonas hipofisiarias y la producción de testosterona tanto en el testículo como en la glándula suprarrenal. ¿Ya? Muy bien. Testosterona es un andrógeno, ¿ya? Secretado por las células de Leydig en el testículo y también a nivel suprarrenal. Su producción va a depender tanto del hipotálamo como de la hipófisis, ¿ya? Se metaboliza a nivel hepático esta testosterona y va a dar lugar a metabolitos activos que también tienen acción androgénica, como son la dihidrotestosterona y el estradiol, que tienen una acción estrogénica. La testosterona y la dihidrotestosterona actúan a través del mismo receptor, ¿ya? Y esta última va a tener mayor afinidad, inclusive el metabolito activo, ¿ya? En el hígado se convierten a estradiol y es metabolizada a androsterona y etiopolanolona. Este sí es metabolito inactivo. La androsterona sí es un metabolito activo. Bien, el metabolismo sigue dando metabolitos activos y con acción androgénica, ¿ya? Sus efectos, ¿ya? Van a mediarse ya principalmente desde la pubertad. La concentración sérica aumenta considerablemente en los varones, que conduce a cambios puberales durante la pubertad y que lo van a diferenciar de la mujer. Hay una etapa en que los niños, que tanto hombres y mujeres producen la misma cantidad de estrógeno y testosterona, ¿ya? Entonces, pero durante la pubertad ya el desarrollo es bien diferenciado por la liberación. En mujeres por el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios y en hombres por la gran producción de testosterona, que también va a permitir el desarrollo de caracteres ya mucho más acentuados en cuanto a su en cuanto al género. Muy bien. También puede haber déficit de andrógenos, déficit de testosterona, sí, en algunas etapas en cuanto al desarrollo fisiológico, sí. Ya, en el feto varón, por ejemplo, hay ausencia de andrógenos en el primer trimestre de la gestación. Y esto también disminuye antes que concluya la pubertad o después de la pubertad. Habíamos visto que en el metabolismo dan lugar a metabolitos activos ya que tienen acción androgénica, ¿ya? La dihidrotestosterona, la androtestosterona van a dar lugar a estradiol, ya a partir de testosterona, y el etiopolanolona. Ya aquí tenemos testosterona y va a dar lugar acá dos metabolitos activos y dos metabolitos inactivos, androstenona, ya, y etiopolanolona. Ahora, ¿cuáles son los sitios de actuación de la testosterona? Vamos a encontrar un receptor androgénico en
huesos, ¿ya? Y el sistema nervioso central también que va a modular la libido, ¿ya? En los genitales externos, sobre todo durante la gestación, durante la maduración, en la pubertad y enfermedades de la próstata en adultos. Los genitales externos, el desarrollo de los conductos de Wolff durante la gestación. En la fibra estriada, este es un receptor importante que a veces se hace mal uso. Incremento de la masa y la potencia muscular durante la pubertad, ¿ya? También a nivel óseo, en la eritropoiesis. En el caso de los huesos, cierre de las epífisis, incremento de la densidad mineral ósea y en el sistema nervioso central que está relacionado con el apetito sexual. Aquí, este cierre de las epífisis de los huesos va a estar relacionado con el metabolismo del calcio, ¿ya? ¿Quiénes cierran más temprano las epífisis de los huesos largos? ¿Hombres o mujeres? Mujeres, ¿no? Mujeres. Porque los hombres dice cuando termina la adolescencia, ¿no? Las mujeres no, antes de la adolescencia. ¿Ya? Ahora, podemos diferenciar el cierre de las epífisis de los huesos largos en algunas etnias o en algunas poblaciones, no etnias, poblaciones por alguna condición ambiental. Por ejemplo, en Europa son más altos. Ya, en Europa son más altos, pero aquí en Perú somos chatos, ¿no? ¿O no? Sí, caballero, no, dice. Bueno, yo soy chato, dice, pero me creo grave. ¿Por qué? En Perú, perdón, en Perú, ¿ya? ¿Qué tipo de leche consumimos? ¿Qué tipo de leche consumimos en Perú? ¿Ya? Aquí podemos diferenciar al poblador de costa o al poblador de ribera de playa y al poblador de sierra, ¿ya? El poblador de costa, si vemos en talla, probablemente sea un poco más que el poblador de sierra. En la sierra, ¿qué tipo de leche se consume? De vaca. Es una leche que contiene gran cantidad de calcio y esto hace que tempranamente se cierren las epífisis de los huesos largos, ¿ya? Por eso, ¿qué encontramos? Una población con piernas cortas y talle largo, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque tempranamente se cierran y por el tipo de leche, ¿ya? ¿Qué dicen a los niños que tomen leche? ¿Cómo? A los niños que dicen que tomen bastante leche. Está bien, que tomen. Pero no cierran las epífisis de calcio. Pero eso se la cierra. ¿Qué importa que la cierren? Que tomen leche. O sea, Claro, es por el tipo de leche, ¿no? Pero se da en algunos tipos de población, cuanto más altura hay. Ahora, puede ser uno de los factores, no el definitivo. Ya, no el definitivo. O sea, esto no va a hacer que los niños no tomen leche, sí, que tienen que tomar leche, ¿no? Hay muchos mitos ahora sobre la leche, ¿no? Lo único que sabemos es que aquí en Perú nuestra población ha crecido tomando leche de vaca y no padecían de anemia, como ahora tiene anemia una gran parte de la población infantil. ¿Ya? O toman la leche roja, con el tarro rojo, ¿verdad? sin grasa. Sin lactosa, sin grasa y sin nada. Conclusión, a ver, la testosterona sérica desde la gestación hasta la senectud, ¿cómo va variando? Miren ustedes, en la gestación los picos varían, en la lactancia igual, pero en la niñez cae, ¿ya? Por eso es que decimos que entre estrógeno y progestágeno, entre niños y niñas no hay ninguna diferencia, pero en la pubertad, miren, ¿ya? En la pubertad se dispara, ¿ya? ¿Qué pasó, joven? Por la interrupción, unos minutos vemos un plato, Sí.
Sí, estamos esperando. Va a haber alarma. A ver, el mecanismo de acción puede ser directo o indirecto, como habíamos mencionado. Un mecanismo de acción directo es cuando el andrógeno, la testosterona, se une a sus receptores, ¿ya? Y la conversión a estradiol que se da en ciertos tejidos de dihidrotestosterona, ¿ya? Se une a un receptor androgénico, y la conversión a estradiol, que se une a un receptor de estrógenos, ¿ya? Aquí los efectos androgénicos exógenos son los mismos que los endógenos, o sea, administrar andrógeno, ¿ya? Como fármaco va a tener la misma respuesta que la testosterona endógena, ¿ya? Los andrógenos son necesarias para la maduración, ¿ya? La maduración tanto del sistema reproductor masculino, para el desarrollo fisiológico del hombre, ¿ya? La producción de espermatozoides, el aumento de la síntesis de proteínas musculares y de hemoglobina, y el descenso de la resolución ósea depende de la testosterona, ¿ya? Al igual, estos se administran también por vía oral, ¿ya? Por lo que el metabolismo de primer paso muchas veces inactiva a estas hormonas. Se unen a proteínas plasmáticas como la globulina, ¿ya? Su tiempo de vida media es de 10 a 20 minutos, o sea, tienen un tiempo de vida media muy corta, ¿ya? Se eliminan por metabolitos, como hemos visto, a través de la vía renal, y los andrógenos que se administran como fármaco, la diferencia que encontramos con testosterona es su metabolismo leve, ¿ya? Las RAMs que vamos a encontrar: disminución de la liberación de gonadotropinas, retención hidrosalina con aparición de edemas, altera el crecimiento de los niños debido a la fusión prematura de las epífisis de los huesos, provoca acné y masculinización si se administra en niños. ¿Cuáles son los derivados? Aquí encontramos el enantato de testosterona, un decaonato, cipionato, que son sales, ¿ya? Metiltestosterona, estranosolol, y otros como la 17-alfa-metil-19, nortestosterona, tetrahidroxigestrinona. Ahí nos quedamos con las inonas, ¿ya? A ver, acá. A ver, en fila, interesante, ¿ya? Los andrógenos naturales como testosterona no son eficaces para reemplazar la deficiencia. ¿Por qué? Por su metabolismo rápido, por su tiempo de vida media corta, ¿ya? Entonces esto hace que los derivados sintéticos, ¿ya? Son o serían los de elección en caso de una deficiencia, sobre todo una incapacidad del organismo para producir testosterona. Aquí tenemos las alternativas, ¿ya? Los derivados de testosterona, ya sean de administración oral o parenteral, los de administración local, ¿ya? Y los transdérmicos. Otros derivados como el etanazol, por ejemplo. El etanazol es un derivado, ¿ya? No hormonal, ¿ya? Es un derivado natural, pero que tiene acción androgénica, ¿ya? Otros que liberan o que son análogos de la liberación de gonadotropina, ¿ya? Salud, como leuprolida, que no necesariamente comparten acciones con la testosterona, ¿ya?
Antagonistas de los receptores androgénicos como flutamida, inhibidores de la 5-alfa reductasa, ¿ya? Como finasterida, ¿ya? Dutasterida, y los inhibidores de fosfodiesterasa 5, ¿ya? ¿Qué otros fármacos son inhibidores de fosfodiesterasa? Habíamos visto inhibidores de fosfodiesterasa 3, ¿ya? Como inotropo positivos. ¿Quiénes más inhiben a todas las fosfodiesterasas? La 3, la 4, la 5 y en todos los tejidos. Las metilfeninas. Muy bien, chicos, ya han estudiado, ¿ya? ¿Tienen efectos anabólicos los derivados androgénicos? ¿Tienen efectos anabólicos? Sí, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay receptores para testosterona a nivel de músculo estriado, ¿ya? A nivel de muscular, a nivel de tejido adiposo, a nivel de hueso, ¿ya? Los andrógenos pueden ser modificados químicamente para alterar el balance de los efectos anabólicos y potenciarlos y reducir el resto de sus efectos. Por ejemplo, nandrolona, ¿ya? Estos incrementan la síntesis de proteínas. ¿Con qué finalidad? Con fines deportivos o con fines recreativos. ¿Tienen usos clínicos los andrógenos? Sí, ya los derivados, sobre todo los derivados, no los naturales, no el análogo de testosterona, pero sí para sustitución de andrógenos en varones o cuando hay incapacidad o insuficiencia para la producción de testosterona, hipogonadismo masculino primario o secundario, ya, senescencia masculina, en mujeres con deficiencia de testosterona, ya, por panhipopiroidismo, o sea, insuficiencia en la glándula suprarrenal. Prevención de ataques de angioedema y en casos de hombres, en casos de osteoporosis. Es poco frecuente la osteoporosis en hombre a diferencia de mujeres, pero si se da y se determina, se define que es por hormonalmente dependiente esta osteoporosis, sí, no por un envejecimiento, ¿ya? Sino cuando es por causas hormonales o de origen hormonal. Los antiandrógenos, como ya habíamos visto algunos, ¿ya? Los inhibidores de la secreción de testosterona, los inhibidores de la acción de andrógenos como flutamida, espirulolactona, diurético, acetato de cicloterona, y los inhibidores de la 5-alfa reductasa como finasteride, dutasteride, ¿ya? La modulación aquí, o sea, de esto se da en el eje hipotálamo, hipófisis, testículo, ¿ya? Y es aquí donde se va a inhibir, por ejemplo, la 5-alfa reductasa a nivel de los testículos, igual que los agonistas de las hormonas o de las hormonas liberadoras de gonadotropinas a nivel del hipotálamo, ¿ya? Aquí vamos a encontrar a otros fármacos o los inhibidores de la aromatasa, que también se da a nivel de los testículos. Vamos a encontrar que, estamos con el tiempo, ¿ya? La secreción pulsátil es necesaria para la estimulación y producir y liberar en hombres, al igual que en mujeres, la hormona luteinizante y la hormona folículo estimular, ¿ya? Estas hormonas y sus análogos, ¿ya? Generan una liberación continua de la hormona liberadora de gonadotropinas, ¿ya? Siempre y cuando haya una administración también, un régimen de administración continua. Dentro de los inhibidores de la secreción de testosterona, como gonadotropina, ¿ya? Agonistas de los receptores
de vida media muy corto, ¿ya? Que van entre 4 minutos o cuando se administra vía intranasal 3 horas. Es poco frecuente administrar estos fármacos, salvo casos especiales, ¿ya? Por alguna patología o por alguna insuficiencia o incapacidad de producción del organismo, ya sea por accidente, por alguna lesión, por algún tipo de tratamiento, ¿ya? O por enfermedades oncológicas. Igualmente aquí que vamos a encontrar a estos antagonistas competitivos de los receptores de gonadotropinas a nivel del hipotálamo, ¿ya? Algunos fármacos que están en estudio, ¿ya? Y esto ¿a qué nos permite entender? ¿Ya? Hoy en día tenemos muchos de estos andrógenos que se usan o que tienen otros usos y no necesariamente con fines anticonceptivos, ¿ya? ¿Por qué? Los antiandrógenos, o sea, las hormonas que presentan actividad antiandrogénica van desde los estrógenos, los progestágenos y los antagonistas de receptores de andrógenos como flutamida, ¿ya? Cicloterona. Estos compiten tanto por los receptores en los diferentes tejidos, ¿ya? Y a nivel del hipotálamo, pues principalmente los aquellos que son agonistas de la liberación de gonadotropinas, ¿ya? ¿Para qué se usa? Para el cáncer de próstata, ¿ya? En algunos casos, digamos, hay cierta discusión en cuanto a selección de uso para cáncer de próstata, ¿ya? Durante la pubertad en hombres, ¿ya? Como tratamiento, ya sea para acné o para hirsutismo en mujeres. En cuanto a sus RAMs, pues ¿qué vamos a encontrar? Disminución de la libido, disminución de la espermatogénesis, ginecomastia y una alteración del perfil lipídico. Igualmente acá. ¿Ya? Estos también contrarrestan la acción hormonal masculina, interfiriendo en la síntesis de andrógenos y bloqueando sus receptores, ¿ya? Aquí encontramos a lo mismo, dutasterida, que ya habíamos mencionado, y la finasterida, ¿ya? Finasteride y estos como inhibidor de la 5-alfa reductasa y el anastrozol como inhibidor de la aromatasa en el testículo, ¿ya? Y como RAMs que vamos a encontrar hipersensibilidad, mastalgias, disminución de la libido, disfunción eréctil, trastornos en la eyaculación, ginecomastia, depresión y un probable cáncer de próstata, ¿ya? Como conclusión, y les preguntaba, nosotros encontramos aquí una serie de andrógenos, pero que no tienen utilidad anticonceptiva. Hemos visto que sus usos son para otros casos clínicos mucho más, digamos, especializados, otras situaciones clínicas. Lo que no sucede con los análogos de estrógenos y progestágenos, que principalmente se usan con fines anticonceptivos. ¿Por qué hay, sí hay algunos, por ejemplo, la evidencia farmacológica nos señala que los parámetros farmacológicos, sobre todo farmacocinéticos, limitan su uso con fines anticonceptivos? Tiempo de vida media muy corto. Significaría que hay que administrarse continuamente. Y esto, pues, no es conveniente. Segundo, las RAMs. ¿Ya? Estas RAMs que estamos encontrando aquí podrían limitar su uso. Antes se decía machismo, ¿no? No, porque hay machismo. Entonces, estas RAMs, nada más de revisar, o sea que hay disminución de la libido, de la espermatogénesis, lo mismo que pasa en mujeres, ¿ya? Entonces, como conclusión,
¿Ya? ¿Qué tenemos? Que estas hormonas, estrógenos, progestágenos combinados, tienen como uso principal la anticoncepción hormonal, la contracepción postcoital, ¿ya? La interrupción del embarazo, inducción de la madurez sexual y la inducción también de la ovulación como terapia de reemplazo hormonal. En caso de menopausia y en terapia hormonal, pues los estrógenos y principalmente los combinados, ¿verdad? Y hay que tener en consideración la individualización de la terapia y sobre todo de las reacciones adversas. Lo mismo, lo que no se da en hombres que tienen otros usos y son mucho más, digamos, críticas, ¿verdad? O por lo menos consideradas graves. ¿Preguntas? ¿Preguntas, chicos? Bueno, preguntaremos nosotros en el seminario. ¿Ya? En el seminario. No se me vayan a